Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Gisela Carlos Fregoso. Soy profesora de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, en esta ocasión, este es un video em, para, a propósito de, bueno, de racismo y con el tema de cuándo hablamos de racismo, ¿no? Hace días salió un texto, este, que se llama, ay, disculpe, una aproximación a la noción de genealogía, ¿no? Este, y es bastante interesante, ¿no? Salió en las redes sociales. Este texto es de una chica que se llama Luisa Velázquez Herrera, alias La Menstruadora. Y bueno, habla sobre el lesbofeminismo y cómo prefiere hablar de genealogía en lugar de genealogía. Y es interesante porque desde lo mestizo nombra el antirracismo, ¿no? Que ese es uno de los temas pendientes en diversos ámbitos en México, ¿no? Que a veces no le vemos caso hablar sobre racismo, incluso ni nombrarlo, ¿no? Eso se demuestra en las agendas este, de movimientos sociales, ¿no? De diversos movimientos indígenas, en algunos movimientos negros o afromexicanos sí se nombra, pero de manera estratégica, o sea, la lucha antirracista no está en el centro, ¿no? Y esto es interesante, aquí en el caso de este posicionamiento lesbofeminista, tampoco la lucha antirracista está en su centro, es decir, no es su prioridad, sino explicar por qué estar entre mujeres, por qué beneficia estar entre mujeres, etcétera, ¿no? Y textualmente, el texto dice en uno de sus párrafos: en contraste, feministas con un posicionamiento antirracista aportan que genealogía o femiología es la memoria de nuestras ancestras en estas regiones de Abya Yala, sin importar si dejaron legado escrito como si les importa a las europeizadas. Y eso me parece contundente porque recuperar la palabra y los saberes milenarios, en fin, habla de la importancia de recuperar la palabra a través de la oralidad, ¿no? Y habla de las ancestras de piel morena, ¿no? Aquí el factor de los marcadores raciales, los que hace alusión este posicionamiento lesbofeminista, es la piel morena. Y más adelante, en un parrafito más adelante, dice: desafortunadamente las feministas con mirada antirracista aclaran con ahínco que esa genealogía es al lado de sus ancestros varones. Yo me pregunto cuando las escucho de qué ancestros hablan y de qué historias parten, porque de donde yo vengo los hombres asesinan mujeres, lentamente a través de la explotación cotidiana o fulminantemente en un feminicidio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto me parece un debate importante porque retoma el racismo y el antirracismo, concretamente el marcador racial de color de piel, pero solamente reivindica a las mujeres cis, ¿no? Las anatohembra, dijera Oyeronki Oyerumi, ¿no? Este, esto desde lo mestizo eh, es interesante, digo, cómo, a ver, dejen aclaro mis ideas. Esto es importante por lo siguiente, porque la lucha antirracista, creo yo, no puede ser una cosa solamente de indígenas y negros, ¿no? Que es importante, por supuesto, porque son las víctimas históricas, en el caso de México y de América Latina, son las víctimas históricas del racismo. Sin embargo, decir que la lucha antirracista no concierne a la población mestiza es un grave error, porque deja de fuera en un país donde el 1.8% se ha reconocido como afromexicano o afrodescendiente o negro, y 6.3 o 10%, pongámosle, se ha autorreconocido como indígena, quiere decir que la lucha antirracista queda sectorizada
o a cargo, o la responsabilidad se vuelve de unos cuantos, ¿no? Cuando esto no es cierto, porque las lógicas del racismo también permean a la población mestiza, y eso lo he dicho en otros videos que por ahí andan en el mismo canal de YouTube. Pero es interesante que el discurso antirracista, desde lo mestizo, uno de los momentos más notorios en que aparece es a partir del módulo de movilidad social intergeneracional con el INEGI, a partir de algunas organizaciones a manera de red o colectivos, pero de corte académico, activista, pero más académico, y donde sostienen que, bueno, la lucha antirracista es importante, que el color de piel es importante, pero que existen otros marcadores raciales relevantes que excluyen, como la lengua indígena, etcétera, ¿no? Entonces, esto es, llama la atención, este texto que menciono, porque primero, bueno, saca la discusión sobre racismo y antirracismo. Recordemos que hablar sobre antirracismo implica explicar qué estamos entendiendo por racismo, o sea, hablar sobre antirracismo implica hablar sobre racismo. Esta discusión sobre antirracismo saca del debate, o el foco, más bien el foco de atención, a solamente población indígena y afro, ¿no? Y lo sitúa en lo mestizo, tratando de reconocer o aceptar el color de piel moreno, no dice qué tipo de morenés o qué sé yo, negro, lo que sea, como parte de, en este caso, del posicionamiento de las mujeres, ¿no? Aceptar el color de piel de las ancestras, le llaman, ¿no? Y ya se sale de la discusión de, por ejemplo, lengua indígena, de elementos culturales, ¿no? Eso, bueno, de elementos culturales que, sobre todo, la agenda académica, pues lo impuso durante todo el siglo XX, ¿no? Y eso es bastante relevante, ¿no? Es bastante relevante. Sin embargo, lo interesante aquí, que no es malo, pues, es descriptivo, ¿no? Lo estoy diciendo como un hecho descriptivo. Sin embargo, hay una esencialización del qué es ser mujer, ¿no? Acordémonos que, como mencionan diferentes personas, la construcción de género, ¿sí? E incluso la construcción del sexo es prima o va en paralelo con la construcción de lo que hemos entendido por raza, son construcciones sociales, ¿no? Entonces, el sexo y el género es un poco los debates como raza y cultura, ¿no? Que lo mencionaba Peter Wade en uno de sus textos, que cuando estamos hablando de cultura, diferencias culturales, etcétera, en realidad estamos hablando de cultura como una segunda naturaleza, ¿no? La estamos esencializando. Entonces, en el caso del sexo y del género, ocurre algo similar, ¿no? Lo que entendemos por sexo también se construye de manera, en un contexto, pues, ¿no? Sociohistórico y espacial determinado, ¿no? Entonces, eso es por un lado, ¿no? Por el lado de lo mestizo. Ahora, resulta interesante revisar cuándo se está nombrando el racismo y el antirracismo, ¿no? Por ejemplo, en lo indígena, ¿no? Recientemente, el 18 y el 19, se llevó a cabo la Asamblea Nacional del Congreso Nacional Indígena en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas concretamente. Y bueno, dentro de los comunicados que hay, o de los resolutivos, ¿no? O las agendas que se van a llevar a cabo, se mostró que una de las de las personas, de los grupos que iban a hablar, creo que el 19 de noviembre, era la población otomí, que está en la Ciudad de México, ¿no? Y la población otomí hablaba sobre la
gentrificación y las lógicas de racismo en la Ciudad de México. Es interesante porque muchas de las ocasiones, no siempre, o sea, no hay que generalizar, las luchas de la población indígena son en términos, o en el caso de lo que se expone en el Congreso Nacional Indígena, son en términos de lucha por la vida, o lucha por la tierra, lucha por, o los territorios, no utilizan la palabra tierra, pero territorios, o en contra de megaproyectos, o hay un discurso anticapitalista. Pero tampoco el discurso antirracista está en su centro, ¿no? Esto no quiere decir que esté mal o bien, ¿no? Estoy explicando lo que he notado, lo que me he enterado, ¿no? Lo que me he informado. Y es interesante que en este caso la población otomí en la Ciudad de México saque a colación el racismo solamente, o sea, fíjense los contrastes, ¿no? Solamente cuando está hablando cuando está fuera de su territorio, no quiero decir ancestral, porque a veces es un poco tramposo eso, pero cuando está en la Ciudad de México, un lugar citadino, vamos a decirlo, y cuando no está en áreas rurales, por ejemplo, ¿no? Y saca el tema del racismo cuando está hablando de relaciones, no dice mestizos, pero podemos entender que el problema ahí es un conflicto de espacio urbano, ¿no? En la Ciudad de México, pero que tiene que ver con entidades mestizas o blanco-mestizas en la Ciudad de México, ¿no? Y por otro lado, en el ámbito de bueno, esa es en la población indígena, ¿no? Y por otro lado, en la población afrodescendiente, afromexicana o negra, también sale sale a tema el racismo, o sea, está dentro de sus punteros, ¿no? De su agenda. Sin embargo, bueno, a propósito del reciente reconocimiento constitucional de esta población en México, sale cuando se habla del no reconocimiento de la ancestría africana de México y cuando se habla de población afrodescendiente, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Afrodescendiente, pues que no necesariamente la población, algo curioso, hay un dato curioso en México, que no necesariamente la población es de piel negra, ¿no? Sino que reconoce una ancestría africana, ¿no? Y cuando se habla de población donde el color de piel es importante, no necesariamente sale el tema del racismo. ¿Sí me explico? Entonces, contrastar estos tres ámbitos, mestizo, indígena y afrodescendiente, no es suficiente, por supuesto. Igual y pueden decir, no, es que hay más diversidad de población, por supuesto, ¿no? Pero solamente quiero hablar de esos tres, ¿no? Es interesante, pues, ¿no? Cómo me parece que se está reforzando un discurso antirracista en personas, en colectivos, en organizaciones donde antes era impensable, por ejemplo, desde lo mestizo y ahorita desde el lesbofeminismo, ¿no? Qué interesante. Sin embargo, desde el lesbofeminismo, pero donde se excluye a los varones, ¿no? O sea, se trae a colación la discusión sobre racismo y antirracismo, pero a través de una esencialización, ¿no? De qué es ser mujer. Y mujer solamente son dijera Oyeron Kiyorume, las anatohembras, ¿no? Y bueno, eso. Y bueno, finalmente, para cerrar, la relevancia de todo este rollo es que traer a colación la discusión, la lucha antirracista en la población mestiza, necesariamente es una lucha contra el racismo antinegro, porque el marcador racial
gran parte, no siempre, no es el único, gran parte de la reproducción del racismo entre lo mestizo es el color de piel. No solamente, también es con la manera en que se habla, el acento, ¿no? O sea, el racismo lingüístico, en fin, hay otros marcadores raciales, ¿no? O que acercan más, que reproducen pues el racismo, ¿no? Pero el marcador de piel es un elemento muy importante en la población mestiza. Es lo que distingue quizá, ¿no? En la población mestiza y lo que marca exclusiones, opresión, desigualdad dentro de la población mestiza. Entonces, necesariamente una lucha antirracista desde lo mestizo es una lucha contra el racismo antinegro, ¿no? Y por eso me da gusto que se traiga a colación, personalmente me da gusto que se traiga a colación el discurso antirracista desde el lesbofeminismo. Hay que seguirlo, hay que seguirle la pista, a ver qué sucede. Y bueno, eso era todo, compartirles eso. Les invito a leer el texto, está en las redes. Repito el título. Es una aproximación a la noción de genealogía, ¿no? De Luisa Velázquez Herrera, alias, o entre comillas, menstruadora, ¿no? Es interesante. Saludos y gracias por ver el video. Bye.